Estáis escuchando un nuevo audio del podcast Fotógrafo Aprendiz. Quedéis invitados a pasar y poneros cómodos porque comenzamos. Bueno, en primer lugar y como siempre, pues me gustaría daros la bienvenida. Mi nombre es Gonzalo Lozano y para mí pues es un placer, como siempre, estar a este lado del micrófono un día más. Recuerdo que esto es un podcast en el que pues hablamos de fotografía pues desde el punto de vista de un fotógrafo aficionado que está siempre en aprendizaje y donde pues de vez en cuando tenemos charlas con fotógrafos o con gente que está relacionada con el mundo de la fotografía, pues como la que vamos a tener hoy. Si os está gustando el contenido, pues recordad activar los avisos en YouTube si lo seguís en YouTube, y si es en una plataforma de podcasting, pues acordaros que os tenéis que suscribir al programa para que os notifique las nuevas publicaciones que haya. También aprovecho siempre este comienzo pues para recordaros que hay una opción de apoyar este proyecto que la podéis encontrar en mi página web, que es gonzalolozano.com. Allí hay un botón en el que pues podéis hacer una aportación voluntaria de la cantidad que os sea oportuno, y pues sabéis que ese dinero va a ser invertido pues para mantener el programa en funcionamiento. Sí que es verdad que la gente que hace una aportación que equivalga a 1,50 € al mes tiene acceso en exclusiva pues a los audios en anticipado y alguna serie de cosas más que vais descubriendo cuando accedéis. Así que pues os invito a pasar por la página y echarle un vistazo si estáis interesados. Y ahora sí, pues vamos a pasar a presentar a nuestro invitado de hoy. Hoy tenemos una persona pues con la que a mí me apetece mucho charlar. No nos conocemos mucho, tenemos una relación que es más bien fruto de la casualidad, ¿no? Porque nos hemos encontrado pues en un chat, realmente, en el chat del Club de Fotografía Callejera de J. Barros. Hasta no hace mucho no habíamos tenido conversaciones largas, pero yo sí que cuando empecé a ver su trabajo, que yo lo empecé a ver sobre todo en los Zumitos, que son las reuniones que se hacen en el Club de Fotografía Callejera, una reunión que se hace por Zoom una vez al mes, pues nos va mostrando ahí sus trabajos y sus cosillas, y a mí me ha gustado mucho, y pues yo desde ese momento supe que tenía que hablar con él, que me apetecía mucho charlar con él, y porque tengo la impresión de que tiene mucho que contarnos, ¿no? Como os digo, tampoco puedo avanzar mucho más sobre él porque tampoco nos conocemos mucho, aunque sí puedo decir que nació en el año 85 en Ciudad de Talca, en Chile, y es el mismo lugar en el que reside actualmente. Y también puedo avanzaros que he visto parte de sus fotografías, que ha tenido el detalle de enviármelas por anticipado para que yo las pudiera echar un vistacillo, que a mí siempre me gusta pues informarme un poco y documentarme antes de hacer las charlas y las entrevistas. Y viendo las fotografías que me ha mandado, yo he hecho un pequeño viaje así como de su mano pues para un país que es muy diferente al mío, de España, pero que al mismo tiempo pues es muy parecido, ¿no? Porque hay muchas cosas que nos unen. Y me hizo recordar algo que me dijo pues un fotógrafo al que yo considero grande, ¿no? Anavia, que decía que da igual en el país en el que estés porque la gente humilde es igual en todas partes. O sea, tiene las mismas preocupaciones y tiene los mismos anhelos, y eso da igual en el país en el que estemos, ¿no? Yo he descubierto pues en sus fotografías pues una manera de ver el mundo que no me es ajena, que se acerca mucho a la manera en que yo la veo, y quizás ese es el motivo por el que me atrae sus fotografías, ¿no? Y pues para no extenderme más, le voy a dar paso ya y solo me queda presentarle. Hoy tenemos con nosotros en las charlas a Nicolás Gajardo. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, qué bien, muchas gracias por invitarme, qué gusto estar acá. Oye, es un placer para mí tenerte aquí, y a mí siempre me gusta daros las gracias por venir y ser parte de este proyecto, ¿no? Y oye, yo siempre muy agradecido porque me dedicáis este poquillo de tiempo, o a veces un mucho, porque a veces nos extendemos, pero siempre de agradecer, ¿no? Agradecido soy yo. No, para nada. Yo normalmente, que tú ya sé que de vez en cuando escuchas el podcast, yo normalmente empiezo las charlas siempre de la misma manera, ¿no? Siempre lanzo las mismas preguntas y
Y en este caso, pues además me interesan bastante porque como no nos conocemos mucho, pues es una manera de ir conociéndote yo a la vez que te va a ir conociendo el resto de gente que nos escuche. La primera pregunta, pues siempre es, si tú te tuvieras que presentar en tercera persona, ¿no? Si tuvieras que presentar a Nicolás, ¿quién es Nicolás Gajardo? A ver cómo lo hago para que no suene tan, o sea, para que suene interesante igual. Bueno, pues Nicolás Gajardo es un chico normal de una pequeña ciudad en el centro sur de Chile. Es una ciudad de estas que es como más un pueblo grande, más que una ciudad propiamente tal. Soy el mayor de 5 hermanos, de una madre viuda, que su padre se desvivió toda la vida para que todos los que veníamos después de él pudiéramos tener cosas y que no nos faltase nada. Fue campesino y vengo de digamos, un poco de una herencia de eso, de esa relación, un poco con la tierra, con la gente, un poco con las costumbres. Vale. Con esa sensación de que necesitas conectar con tu entorno. Entonces, creo que Nicolás al final intenta, a través de todo lo que le gusta hacer, un poco trasladar su visión del mundo en ello. Vale. ¿Ves? Como yo encontraba ahí conexiones con Navia y no me equivocaba yo, no andaba yo muy lejos. Sobre todo en la parte esta de los inicios, ¿no? De las raíces de cada uno. Vale, la segunda pregunta es ¿cuándo la fotografía llega a ti, ¿no? ¿Cuándo te viene la fotografía? No cuándo empiezas a hacer fotos más bien, sino de cuándo te llega a ti. Quizás un poco más las imágenes que la fotografía. Vale. Imágenes como de todo tipo. Desde muy dibujaba. Son cosas que todavía más o menos mantengo, pero ya ahora las hago con menor frecuencia. Y dibujé mucho durante mucho tiempo. Soy muy amante más del manga, por decirlo así. Vale. Y siempre mucho de revistas. En mi casa habían, qué sé yo, cosas que existían antes que se llamaban Lopez Ilustradas. Y en estas encontrabas como la respuesta de todo. Y habían dibujos. Y a mí me encantaba ver cómo esos estaban hechos, que además estaba ese significado debajo de esto. Entonces tenía una relación muy cercana con esa manera de aprender y más o menos de poder saber cómo era que funcionaba el mundo. Así más o menos empieza. Y se sostuvo en el tiempo y es una relación que todavía mantengo. Y claro, es muy diferente al hecho después de conectar con la fotografía, porque soy de esas personas de que la fotografía dentro de su familia es como una especie de deuda, como que no tenemos un recuerdo fotográfico, tenemos recuerdos de vivencias, pero no tenemos un recuerdo fotográfico. Entonces, bueno, es un poco así. Vale. Ya en último lugar, que es la parte, digamos, más técnica, a mí me gusta preguntaros siempre qué equipo utilizáis actualmente. Me ocupo una Leica M2 con un 35 milímetros y un 28 milímetros. Vale. Esa es película. Sí. Película y analógica. Casi todo en blanco y negro. Vale, pues ya pasada esta pregunta, ya sabes que bueno, hoy seguramente volveremos un poquito al tema de la técnica, porque el tema del analógico ya, como ya sabes, ya te lo he comentado, me está llamando la atención, entonces seguramente volveremos a ello. Pero de momento la vamos a dejar aparcada. Porque mira, verás, resulta que yo le he comentado a una persona que hoy íbamos a grabar, se lo he chivado y le he pedido que nos preparara una pregunta. Entonces le voy a dar paso para que la escuches y bueno, supongo que la vas a escuchar, veremos si no tenemos problemas. Y bueno, ya después de la pregunta pues seguiremos con nuestra charla, ¿no? Vamos a ver si la podemos escuchar. Hola Gonzalo, hola Nico. Antes de nada quiero saludaros a los dos, felicitaros porque hayáis encontrado la forma de montar esta charla. Estoy segurísimo de que todos vamos a aprender mucho escuchándoos porque sois dos personas que tenéis mucho que contar. Quiero también aprovechar para felicitar a Gonzalo por su magnífico podcast, por todo el trabajo que está haciendo y también para dar las gracias a ambos por formar parte importante del Club de Fotografía Callejera. Y gracias también por pues la invitación a plantear una pregunta a Nico por parte de Gonzalo. Y ahí va. Yo sé que Nico hace muchísimas cosas de la forma en la que me gustaría hacerlas a mí, se mete a fondo. Y bueno, la fotografía es
me da la sensación que entre todas ellas una de las más importantes. Mi pregunta es un poco ¿por qué? ¿Qué tiene la fotografía que ha atrapado tanto a Nicolás? Milán Kundera decía que la memoria no guarda clips como si fuese una película, sino que guarda fotografías, y me pregunto si la cosa va por ahí. Así que nada, esa es mi pregunta. ¿Por qué, Nico? ¿Qué tiene la fotografía que la hace tan especial para ti? Y nada, me despido de ambos, estoy deseando oír este episodio al completo y también la respuesta a mi pregunta. Pues aquí te queda la pregunta. La pregunta, bueno, como ya habrás visto, es de J Barros, del Club de Fotografía Callejera. Y bueno, pues aquí te queda planteada. Es tu turno. Esas preguntas que ahora tira J son como un poco para devolverme las que le hago yo, bro. ¿Qué tiene la fotografía? Pues que la fotografía de cierta forma para mí es algo indómita. Es algo que me cuesta mucho dominar en su forma más semántica, y siento que tiene un efecto transformador en todos nosotros en la medida que vamos descubriéndonos en ella y que vamos explorando, y que es capaz de sacar cosas de nosotros que es imposible expresarlas con palabras, y que cuando somos capaces de escuchar qué es lo que nos está diciendo y con la debida experiencia y madurez visual, se transforma en un arma poderosa para nuestros discursos. Entonces, que no tiene por qué ser un discurso de algún tipo político, pueden ser emocionales, pueden ser sociales, pueden ser de cualquier tipo. Y esa naturaleza indómita es la que siempre me mantiene como buscando, como de que siempre hay algo más, siempre hay algo que está escondido, solamente en ella, también en mí. Eso para mí es como lo que tiene la fotografía, que no me deja dejar irla. Vale. Oye, pues espero que a Jota le guste, seguro que le va a gustar la respuesta, porque la pregunta tenía telita, porque la pregunta es de las que tienen telita, o sea, creo que ha salido bien del paso, ¿eh? Bueno, supongo. Sí, seguro que sí. Vale, pues yo ya, siguiendo un poco con las preguntas que tengo yo preparadas para ti, nos comentabas ahora al principio que tú ahora estás utilizando sobre todo una cámara analógica en blanco y negro, entiendo que es porque revelas en casa, pero sé que a la vez también utilizas la fotografía digital. Entonces, me gustaría saber el porqué de pasarte a ese analógico, o sea, emulsión, digamos, y no quedarte solo en digital, como es lo que hacemos casi todos hoy en día. Pues el viaje para mí es un poco al revés. En un comienzo, yo cuando comencé con la fotografía, me compré una cámara digital muy sencilla, y la fotografía analógica llegó muy rápido. Entonces me puse a practicar fotografía analógica en un principio, y estuve así durante mucho tiempo. Luego, por temas tanto de trabajo y mi vida personal, se empezó un poco como a complicar el hecho de ejercerla. Igual en la ciudad en la que vivía tampoco me gustan mucho los resultados que obtenía de los laboratorios, y comencé paulatinamente como a dejarlo. Entonces ahora el hecho de hacer fotografía analógica es más bien a la inversa, es como un poco volver a lo que yo había hecho en un principio. Vale. Y básicamente el por qué me gusta más la fotografía analógica es porque de cierta manera la siento un poco más real. La siento, es una especie de artesanía, que el hecho de tú hacer todo el proceso, o sea, contar, yo voy con una cámara que no tiene fotómetro, revelo yo los carretes, yo mismo los procesos, y hago todo el proceso en medio de esto. Entonces es como que estuvieras dibujando, básicamente. Entonces es un proceso completo desde la concepción de la imagen hasta que llegas al resultado final. Entonces me recuerdo que en algunas cosas, cuando filosofaba sobre el tema, era que siento que es distinto, no solamente por esto blanco y negro, o sea, tampoco entra en juego esto de los colores ahora. Sí, siento que la diferencia entre algo que lo está tomando un sensor de manera electrónica y está interpretando esa luz de manera electrónica es muy distinto cuando algo óptico está tocando un material real, o sea, que reacciona con la luz, y eso pone unos químicos. Entonces es una imagen que para mí tiene otra connotación, tiene
tiene una connotación orgánica que para mí es importante, que me hace vivirla de una manera distinta, que me hace sentir esa imperfección que tiene, que me hace ver que la imagen de ahí, siento que si hago la misma fotografía en digital y si la hago en analógico, aunque los dos objetivos sean iguales y todo lo más parecido posible técnicamente, siento que la persona que veo en analógico es más parecido a lo que yo estoy viendo con mis ojos que en digital, que parece que fuera como un poco, no sé, casi un CGI, por decirlo de cierta forma, sí. Porque ahora la calidad está al punto de que, no sé, yo con mis ojos no veo tan bien. Entonces, claro. Eso más o menos me pasa conmigo. Sí, a ver, yo ahí un poco comparto contigo, porque es verdad que a mí personalmente me está llamando mucho la fotografía analógica por el aspecto de que efectivamente en el digital es como tan perfecta, es como tan enfocada, tan nítida, tan parada, tan... que yo sé, no sé, lo hablaba una vez con Charo Guijarro, que pasó por aquí por el podcast, y me decía que ella, bueno, pues había cambiado su equipo de Canon a Sony, y que precisamente lo había notado que sí, la Sony funciona muy bien y tiene un enfoque muy bueno, pero a la vez eso no tiene por qué ser algo bueno. O sea, para ella esa extra nitidez en cierto momento la llegaba a molestar. O sea, no sé si me explico. Y yo creo que el analógico sí que tiene eso de aparte de esa falta, pues quizás de nitidez o de enfoque que te puede pasar, tiene eso de que es un proceso que, como en tu caso revelas en casa, es un proceso que inicias y finalizas tú en casa, todo completamente. Que con el digital lo puedes hacer, sí, lo puedes hacer, pero es de otra manera, yo creo, sí. Completamente. Hay una relación también con la toma de la imagen, hay tiempos asociados que son importantes, la manera en que llevas, la libertad que te permite el hecho de simplemente tomar tu cámara, salir y no depender del resultado, sino que en todas partes de experiencia, que no estás aferrado a una perfección de la imagen, que estás más bien... es otro proceso. Al final tú lo vives distinto, no tienes posibilidad de llegar y corregir demasiado. O sea, luego tienes lo que tienes y tienes como que vivir la experiencia distinto. Claro. Sí, no, a ver, yo, bueno, ya sabes que yo te lo he comentado a ti y creo que en el club lo he comentado también. Recientemente pues me han dejado prestado una cámara analógica que era de mi suegro, que está en muy buen estado. Perdona, que está en muy buen estado y que, bueno, pues estoy empezando con ella y, bueno, pues me he encontrado lo primero que, bueno, de momento no tengo fotómetro porque no tengo pila para ponerle, entonces estoy disparando a ojo con una cámara analógica que no tengo ni idea si estoy haciendo las cosas bien o lo estoy haciendo mal. Estoy disparando con un carrete a color que llevará 25 o 30 años caducado. Estaba guardado en la misma bolsa de la cámara, por lo cual ni siquiera sé si el carrete va a dar resultados o no los va a dar, o qué resultados me va a dar. Entonces es un poco como decir, no sé qué estoy haciendo, ¿no? Estoy ahí, que echas de menos de vez en cuando decir, ay, voy a mirar el histograma o voy a mirar a ver si quemé las altas luces, y dices, joder, si es que no puedo. Igual puede ser que el hecho de esa sensación de control, sí, de que no sabes, no tienes una certeza, no tienes posibilidad de retomar, o sea, de volver a tomar una fotografía, ni de corregir algo. Uno se acostumbra mucho con el digital a que lo miras y no es obsesionar, que paras una fotografía, si no te gusta cómo quedaba, pues sobre otra, y otra, y otra, y otra. Entonces, no sabes cuándo hay que parar. Por eso digo que la relación final en el proceso te cambia mucho, porque creo que es más que lo de que esa especie de opción de no saber qué es lo que pasa, al final es una liberación en tu recorrido diario, porque, a ver, me gusta la fotografía esa que es así como diaria, que vas hacia andando, que te acompaña diariamente. El hecho de que te permita ir con una calma en específico y que después todo sea como magia. Yo, por ejemplo, a mi hija le digo que cuando hago fotos con la cámara, ella me dice, estas son las fotografías de la magia. Yo digo, claro, porque ella sabe que no se pueden ver, que están guardadas dentro, claro, y que para que se puedan ver hay que hacer cosas. Ella también, por ejemplo, me ayuda y esto. Cuando las ve salir, que yo las voy sacando, claro, ella me dice, ¡ay, mira qué guay está! Y que no sé qué, porque realmente es una relación distinta. O sea, cada fotografía comienza a contar, cada cosa, porque lo haces de manera así como muy artesanal. Ya no es como abrazar un poco el error y la imperfección, sino que es un poco quitar la inmediatez de las cosas, sacarnos un poco a ese mundo del mundo tan digital, volver al concepto quizás de que la realidad también es importante
porque pareciera como que fuera insuficiente actualmente. Como que hay fotografías que realmente parece que convierten o intentan convertirlo en algo irreal porque realmente no es suficiente la realidad. Claro. Sí, a ver, el otro día cuando te escribí, estuvimos un rato charlando. Realidad en términos de experiencia. Sí. En términos de experiencia, no la fotografía entendamos que es una interpretación igual. Sí. Yo te había entendido bien, yo creo que la gente que lo escucha lo habrá entendido también. Te comentaba que, bueno, pues el otro día cuando estuvimos un rato ahí charlando, chateando y demás, y yo pues, te pedía un poco de consejo, ¿no? Joder, tengo la voz hoy fatal, ya lo siento. A ver, te decía que, bueno, pues a pesar de que estamos pues en etapas fotográficas diferentes, ¿no? Porque, bueno, pues yo voy caminando por un camino que muy posiblemente ya transitaste tú y que ya has visto un poco cómo se va, pues te estaba preguntando pues un poco como pues, algo de consejo y tal. Y una de las ideas que me quedó en la cabeza que me comentaste fue que hay que dejar de pensar un poco en la cámara como pues, un aparato que tiene que resolver las cosas, ¿no? Sino que esas cosas hay que resolverlas después. O sea, el momento de la fotografía fue la idea que me quedó a mí en la cabeza. Que hay que olvidarse un poco eso, de que el aparato no es lo que lo resuelve todo realmente. Y bueno, yo creo que uno de los problemas que yo estaba teniendo, o que me viene hasta ahora, es un poco lo que estabas también comentando ahora, entre esto de intentar resolverlo todo con la cámara sin seguir los demás procesos, y a la vez el buscar la inmediatez de la fotografía y hacer una foto y revisarla y la pantallita y estar todo el día ahí, y estaba prestándole más atención quizás a eso que al hecho de la fotografía en sí. Creo que... Yo digo que no hay que editar, o sea, entendiendo que editar es seleccionar tu trabajo mientras estás haciendo fotografía. Cuando uno hace fotografía, uno tiene que estar concentrado en eso. Ya en casa veremos qué es lo que hay, qué es lo que hemos pescado y todo lo que esté ahí de por medio, pero cuando estás haciendo fotografía, concéntrate en hacer eso, porque por lo demás son muy pocos los momentos que tienes para hacerlo, entonces aprovecha. Claro, sí, esa idea fue la que me quedó un poco clara. Y luego, pues otra idea que me quedó ahí también, que yo la he sufrido, bueno, la sufro y yo creo que la sufre mucha gente, son estas reglas autoimpuestas que nos ponemos muchas veces, pues, precisamente con este tema, o en mi caso, por ejemplo, pues el tema de intentar a la hora de revelar, tocar la fotografía lo menos posible, o no sé, ese tipo de normas que nos autoimponemos y que muchas veces nos están comprimiendo. O sea, no sé, es mi sensación. Claro, es que todos tenemos prisiones, todos tenemos muchas maneras de pensar, lo que tenemos dentro y lo que tenemos como información previa siempre nos afecta y nos hace ser a veces, confundimos el perfeccionismo a veces y nos poniendo esto que dices tú, reglas, es una prisión al final. Tú le estás diciendo las imágenes qué hacer cuando quizás tendría que ser al revés, que las imágenes saber qué es lo que te están diciendo, dejarlas que ellas te hablen a ti. Entonces es como invertir un poco el proceso, porque hay veces que nos ponemos la prisión de que tienes que componer una fotografía en cámara, que eso no está nada de mal, pero quizás si hicieras un reencuadre te vendría muy bien, o forzar un poco algunas cosas y eso te vendría bien y te haría encontrar cosas nuevas. Si tratas siempre con las mismas reglas y con los mismos parámetros, es muy difícil que encuentres un nuevo resultado o que te vayas encontrando a ti mismo, porque probablemente lo que estás... Cuando estás lleno de estas reglas es cuando terminas ahí como con el pecho apretado, que sientes esa prisión porque te empiezas, voy a decirlo, quizás no es la palabra, pero como que te envenenas de ti mismo. Sí. ¿Lo ves? No acabas de encontrarte, te vicia tu propia mirada, es como que te intoxicaras, una cosa así. Entonces, si no comienzas a probar cosas nuevas, a romper las propias reglas que tienes, porque esto no se trata de reglas de tercio, no se trata de proporciones áuricas ni nada. Al final creo que la fotografía o la disposición de las cosas dentro del encuadre es absolutamente aleatoria. Obedece ciertos patrones, sí, pero hay muchas fotografías que nos pueden estar que no obedecen a nada y que seguramente tienen que ver mucho más con una emotividad o con algo que ni siquiera se entiende. A ver, yo... que bueno, pues recientemente he estado pues un poco inmerso en estudiar el tema de composición en fotografía y demás. Al final he llegado a la conclusión, bueno, he aprendido mucho, pero he llegado a la conclusión de que cualquier fotografía se la puede encuadrar dentro de una proporción. O sea, no una regla porque la regla, eso de las reglas igual es un poco cogerlo con comillas, pero si nos vamos a las proporciones, que hay muchas, al final cualquier fotografía se puede encuadrar en una proporción, ¿no? O
O sea, puede ser una proporción 10-90, puede ser una proporción 30-70, se puede encuadrar. El sujeto está posicionado en tal sitio, el horizonte está en tal proporción, o sea, todo cumple una regla al final. O sea, es un poco esas limitaciones que nos ponemos o que nos van enseñando, porque igual también es un poco la culpa de todo esto la tiene la manera en la que nos formamos en fotografía, ¿no? Que nos queremos formar de una manera quizás muy rápida, con unos 4 consejos, 4 trucos que nos lleven ahí, unos tips de, pues eso, la regla de, yo sé, los tercios, el horizonte recto, no lo pongas el horizonte en el medio porque eso está muy mal, eso está muy feo, tienes que ponerlo en un tercio, no, tal. Son cosas que quizás vienen también de ese problema en la formación en fotografía o la formación visual. No sé, es mi opinión, vamos. Yo creo que tenemos un problema con entender que el aprender a ocupar la cámara y que la cámara tenga algunas características técnicas con el hecho de hacer buenas fotografías. Y la técnica, si bien es cierto, es importante, dista mucho de las buenas fotografías al final. O sea, hay fotografías que podrías decir que están carentes de eso y que son grandes fotografías. Sí. Entonces, ahí igual es la invitación al quitarse esa propia presión, quizás. Claro, yo creo que todos empezamos por ahí, porque al final, bueno, y es un buen sitio donde empezar, ¿no? Empezar a dominar lo que es la parte técnica, o sea, saber cómo funciona la cámara, cómo seleccionar los parámetros, cómo tal, pero llega un momento en el que tenemos que aprender a separarnos de eso e ir hacia un poco o sea, dejar un poco lo que sería, digamos, la fotografía correcta, hacer una fotografía correctamente expuesta, correctamente correcta, ¿vale? A pasar a un trabajo, no sé si llamarlo más de autor o más en el que podamos empezar a contar cosas con nuestras fotografías, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú que una persona que lleve poco tiempo, que está empezando, o que lleve tiempo y no sepa cómo hacerlo, cómo puede ir empezando hacia esa transición a la que sería la fotografía, digamos, correctamente expuesta y correctamente hecha y demás, a lo que podría ser empezar a contar algo con su fotografía? Yo creo que ahí es fundamental el desarrollo de la cultura visual, el hecho de consumir mucha fotografía de distintos tipos y también, bueno, tantos clásicos como de las corrientes contemporáneas. Creo que por ahí es donde el punto. Creo que si yo, por ejemplo, me miro a mí en una retrospectiva, diría que donde más se nota es cuando yo comencé a aprender sobre cultura visual. En el momento que yo me empecé a preocupar más de las imágenes, todo lo que estaba referente al equipo dejó de importar. Fue en ese momento cuando me dije realmente qué era lo que le hacía falta a mi fotografía. Y no era un objetivo nuevo, no era una cámara nueva, sino que era más información en la cabeza, por decirlo. Entonces, yo no soy quien para darle consejos a nadie, pero sí que algo que me funcionó a mí, sí fue el comenzar a investigar sobre autores, ver fotografías, qué era lo que me gustaba. Y bueno, y al final las fotografías que vas haciendo son un fruto también de mucho de la cultura general que tenemos cada uno. Al final, hacer fotografías... Sí. No, o sea, para aprender a hacer fotografías, lo peor que puedes hacer es consumir solo fotografías. Entonces, hay que consumir, qué sé yo, música, también hacer deporte, también hay que vivir. Yo creo que es fundamental vivir, fundamental crecer, porque puedes hacer una fotografía, como dices tú, muy coral y que estén los parámetros estéticos de algún círculo y que eso pueda funcionar perfectamente. Pero en la medida que vas avanzando en tu vida, otras cosas se van significando. Entonces te empiezas a encontrar en otros puntos. Por eso creo que es fundamental vivir también. O sea, vivir experiencias y eso significa que hay veces que las fotos hay que hacerlas con los ojos y no solamente con la cámara. Claro. Ya hay más invitados que me han hablado del mismo tema y es el hecho muchas veces de salir sin la cámara. O sea, de salir a ver, a mirar y olvidarse un poco de llevar la cámara siempre ahí dispuesta tal, porque al final, pues eso es lo que tú dices, ¿no? Nos preocupamos tanto de eso que no vivimos y no ganamos esa experiencia que quizás nos hace falta para la otra parte. Creo que vas encaminado por ahí. Sí. Vale, pues yo, como comentaba ahí en la entrada, estuve viendo las fotografías que me pasaste y bueno, que pues algunas están en tu perfil y otras no. Y bueno, sí que me he encontrado pues, fotografía, podríamos llamarla de calle, fotografía hecha en la calle, si entendemos la fotografía de calle como algo que se hace en la vía pública, ¿vale? Pero está así como junta, mezclada con algo documental, bueno, toda fotografía es documental, ¿no? Pero
digamos, más Sí, en la casilla que llamaríamos fotografía documental y hasta en cierto punto periodística. He visto ahí fotografías pues de las revueltas en Chile y demás que bueno, para mí tienen ese punto también de periodismo que bueno, me ha gustado. Y bueno, mi pregunta iba un poco más orientada hacia exactamente qué es lo que mueve a Nico para fotografiar, ¿no? Yo siempre lo cuento como que a mí me interesa mucho el individuo, cómo la gente lidia con su entorno. ¿Cómo es que nosotros lidiamos con esto? Siempre hago como el paralelo, como que estos fueran como los dioses griegos y que existen, qué sé yo, antes estaba Zeus y toda esta parrilla del Olimpo, y que ahora igual estos también existen, pero existen de otras maneras. Por no entrar en profundidad, pero por ejemplo podrías tener un dios que podría ser en cierta manera el capitalismo. Entonces el capitalismo a ti te fuerza a hacer ciertas cosas. Entonces a mí me interesa mucho cómo es que el entorno, el sistema en el que vivimos nos va afectando. No soy mucho de captar situaciones a veces como chistosas, o lo típico que es como lo de la fotografía de calle, de estas como yuxtaposiciones de como que alguien come un helado, el de al lado también, y alguien, no sé, esta fotografía es como lo clásico de fotografía de calle, como esto de in public, y soy más como de tratar de retratar el entorno y la presión que siente el individuo frente a este entorno. Siempre recuerdo una fotografía que fue la que en sí básicamente detonó mi manera de hacer fotografías. Fue de una chica que está en el metro de Santiago, y que yo venía de justamente de hacer un photowalk con chicos de Santiago, y venía en el metro de vuelta para tomar el bus para mi casa, y estaba esta chica que era bien joven y que estaba ahí abajo y estaba en medio de las manos cruzadas de la gente y qué sé yo, le hacen como un triángulo y encierran su cara, y ella justo me mira en ese momento. Le hago la fotografía, está como aprisionada en todo esto. Una de las manos también, qué sé yo, tiene un reloj y como marcando el tiempo en el que estás ahí. Entonces siente esa presión como de la vida, qué sé yo, en este caso la vida capitalina de una ciudad grande como Santiago. Se siente esa especie como de estrés. Vale. Entonces ahí es cuando yo empiezo como un poco a desarrollar esa idea como del mundo contra el individuo. O sea, como para poder resumirlo de cierta manera. Entonces siempre como que estoy buscando eso, ese como contrapunto de que igual en la fotografía puede que no esté pasando nada, pero las cosas están interactuando de una manera que tiene una significación de ese tipo. Vale. Para mí eso es muy importante. Sí. A ver, yo la fotografía que me estás comentando la tengo porque me la has pasado y bueno, la gente que nos escucha no la va a poder ver, pero la gente que se pasa por YouTube pues la estará viendo ahora en este momento. Y es una fotografía que yo la vi y a mí me impactó bastante por el hecho ese de que da la impresión de que está ahí metida como ahogándose dentro de esa mar de gente, de manos y de... No sé, sí. Me gustó bastante esa fotografía. He visto también en otras de la serie que me has pasado mucha presencia de las palomas. Me ha resultado peculiar porque es un ave que yo normalmente intento evitar en mis fotografías y sin embargo la tuya la he visto muy integrada dentro de esta serie que me has pasado, ¿no? No sé el motivo, o si hay un motivo, igual no lo hay, ¿no? Pero no sé el motivo de incluir tanto a la paloma en esta serie. Dentro de algunos trabajos la paloma siempre le he simbolizado como una duda. Vale. Siempre lo he utilizado como una manera de simbolizar las dudas. Y por lo general en las fotografías que salen palomas alguien la está mirando o por ejemplo hay una fotografía donde salen unos chicos sentados y hay una paloma como casi en primer plano y uno de los chicos la está mirando así como fijamente a la paloma, y es una paloma enorme. Sí. Entonces están los dos ahí como sentados, y entonces yo siempre utilizo la paloma como una especie de metáfora de la duda, como algo que vuela y que siempre está ahí y que recorre y un poco como que revolotea, y que las puedes espantar, pero si tú mismo las alimentas están ahí, te rodean los pies y están ahí como siempre, como... Esa es más o menos como mi idea de la vale. Paloma, al menos en mi fotografía. Igual, por ejemplo, hay otra que salen son unos muñequitos de una marca comercial de acá de Chile, sí. Donde como que las hacen volar. Sí. Entonces es un poco eso, es como un poco desprenderse de las dudas y siempre lo utilizo de esa manera.
es un poco, por explicar un poco la semántica que utilizo. Sí, no. Yo es que había visto eso, lo que te comentaba, ¿no? Que hay bastante presencia dentro del trabajo que me has pasado y me resultaba curioso porque te digo, es un ave que pese a estar muy presente en las ciudades, porque en todas las ciudades hay palomas, yo intento siempre no incluirlas porque a mí personalmente no me dicen nada. Sin embargo, pues he visto que a ti sí, y me interesaba a mí saber un poco el significado que tú le dabas, porque ya sabes que además hay un problema en fotografía, en otros muchos ámbitos, y es que una cosa es lo que el autor quiere contar y otra cosa es lo que el receptor entiende cuando lee la fotografía. Entonces me interesaba a mí un poco pues, saberlo. Vale, vamos a comentar un poco estos trabajos que me has dejado visualizar y que bueno, algunos ya los había visto, que los habíamos, como comentaba al principio, los habíamos visto en los zumitos del club. Y voy a empezar por Remanso, ¿no? Que Remanso es un trabajo que yo creo que ya lo tienes cerrado o prácticamente cerrado y que además sé que te ha llevado un tiempo y un reposo bastante importante y es prefiero que me lo expliques tú, pero bueno, sé que es un trabajo que habla sobre las animitas, que es algo que en España no hay, pero que según tengo entendido ahí en Chile es algo bastante común. Entonces bueno, sí me interesaba que nos comentaras un poco de qué va ese trabajo. Bueno, Remanso es un trabajo que se trata, como bien dices tú, de las animitas. Las animitas son una manifestación anónima que se hace en la vía pública, que tiene forma de casa o iglesia, y que se instala ahí a manera de memorial cuando una persona muere en un accidente de tráfico, por lo general. Hay veces que gente también muere de otras maneras en la calle y les ponen una animita. Entonces, es como una especie de, digamos, un memorial para poder recordarlo. Y respecto de la cultura popular, su idea es que sirve como de cuerpo postizo para poder contener el alma que fue arrebatada al cuerpo de manera así tan violenta. Vale. Entonces, en Chile son muy comunes. De hecho, hay animitas que parten de esta casita, que tiene así como forma de casita y con una cruz, y que comienzan a crecer, la gente comienza a ir a rezar, existe esta especie de religión pagana, donde la gente comienza a ir, la visita, le pide cosas, comentan y a veces le conceden favores, por decirlo de cierta manera, y se transforman como santos populares, que no son reconocidos por el Vaticano y esto. A ver, yo no soy religioso tampoco, así que bueno, sí, pero sí. te lo cuento más o menos así. Sí, te entiendo, sí. Entonces, hay algunas que crecen muchísimo, o sea, me refiero a que crecen porque comienzan a recibir cosas de la gente, empiezan a tomar parte del espacio público. Entonces, al estar en el espacio público, para mí me importaba mucho. Entonces, al existir mucho de esto, comenzó hace mucho tiempo un proyecto que para mí era simplemente documentarlas. No tenía nada más que hacer que documentarlas. A mí me gustaba mucho salir por el campo y ahí, y en las carreteras de los campos siempre hay muchas. Entonces, lo que hacía era hacerle fotografías a esta, coleccionar fotografías animitas. Hasta que un día me pregunté cómo empezaba una animita. No sabía, claro, obviamente con un accidente, pero sí. ¿Cómo saber dónde comienza la animita? Entonces, lo que hice fue seguir buscando hasta que un día en una calle encontré unas rosas y un cigarrillo tirado en el suelo. Vale. Sí, siempre ando con la cámara, entonces le hice fotografías. Y con el paso de los días empezaron a aparecer unas velitas y le fui haciendo fotografías a eso. Y me di cuenta que estaba siendo testigo, por decirlo de cierta manera, del comienzo de una niñita. O sea, había muerto una persona ahí la noche anterior, alguien había ido a dejarle estas primeras flores, luego así. Entonces, lo que se me ocurrió en ese momento, con todo lo que ya había trabajado antes, fue comenzar a revisar el archivo y ver qué era lo que había hecho. Entonces comencé a tratar de construir una historia que era un poco de la vida y la muerte y que contara el viaje de la animita, pero el viaje no contado de la animita, o sea, esta cultura popular, sí. Pero que no está escrita en sí. Entonces yo decía, vale, si la animita muere, ¿dónde queda? ¿A dónde va? Cuando le ponen la casita, ¿qué es lo que pasa? Entonces fue tratar de imaginarme todo eso a través de la misma fotografía de calle y buscando cosas que lo evocaran y así comenzó el trabajo.
Fue un trabajo que hice, que empecé a editar el año pasado y que luego que lo terminé a editar, se pegó un repaso que fue de más de 6 o 7 meses. Y cuando llegó el momento dado, comencé a trabajarlo de nuevo, lo trabajé alrededor de 3 meses nuevamente y pude darle el cierre final. Y la verdad que ahora sí que, cómo poder contar cuando está listo, la verdad que es cuando tú al trabajo le preguntas cosas y el trabajo más bien te las responde todas. O sea, ya está todo lo que tú querías preguntarle a él y las imágenes te dieron todo lo que podían dar en ese momento, porque entiendo igual que según los conocimientos que tengo actuales, esto es lo mejor que podía hacer con ese trabajo. O sea, porque si no sabemos cuándo parar, la verdad que podemos estar eternamente enfrascados en lo mismo. Entonces, pasó un poco eso, que luego de todo ese reposo y de todo lo que había podido hacer en medio, había hecho otros trabajos y todo eso sirvió para poder, digamos, llenar mi cabeza un poco más de ideas, fue que logré cerrarlo, poder trabajarlo mejor y que cambió muchísima forma. O sea, lo que aparece en remanso en Instagram, que es donde estaba un preview, es muy distinto a lo que terminó siendo. Claro, el primero era más documental, parecía así como que yo estuve viendo un poco la historia de la animita y como tratando que fuera así como casi un trabajo de documentación total, cuando el segundo ya es un trabajo que diría yo que tiene un poco más de misticismo y que tiene algo más de ambientalidad que literalidad. Que eso también me lo enseñó una chica que me ayudó o sea, que me sirvió como de guía, como facilitadora de este mismo proceso. Sí, a ver, de todas formas sí que te diría que hay un momento en el que el autor tiene que dar por cerrado un trabajo. Y yo esto se lo escuché decir a Navia, José Manuel Navia, que bueno, pues recientemente ya sabes que he estado con él. Y bueno, estuve haciendo un curso con él y luego tuve la entrevista y él decía, por ejemplo, en el caso de Alma Tierra, que se ha reeditado hace poco, se ha hecho una segunda edición, ha habido que eliminar una serie de fotografías para incluir unas fotografías nuevas por parte de la financiación venía de la Diputación de una provincia, entonces había que incluir unas fotografías actuales de esa provincia en contraposición a la prestación económica que estaban aportando. Y él decía que él quitó, no sé si eran 8 o 10 fotografías para incluir las nuevas y que hubiera quitado más. Porque conforme va viendo el trabajo, según va pasando el tiempo, hay fotografías que ya no le funcionan en ese proyecto y va viendo otras de su trabajo que sí le funcionan. Pero claro, que en algún momento hay que decir hasta aquí, esto está finalizado y ya no hay que tocarlo más. Claro, que el trabajo luego te lo grita también. No voy a criticar a Juan Manuel. Juan Manuel es un maestro de maestros, no. Pero sí es algo que también a mí me pasaba y me sigue pasando. De momento lleva, desde que lo dejé, desde que terminé la nueva edición, o sea, digamos la final, sí. Han pasado varios meses y lo sigo mirando y de momento lo sigo diciendo, vale, estamos bien, todavía no ha pasado nada. Y eso, por ejemplo, ha sido como una buena señal. Sí. Pero tampoco es que tenga que ser perfecto, pero sí, como lo veo como una especie de aprendizaje, sí me gustaría que el fruto finalmente fuera el hecho de aprender del proceso y que el proceso sea el que te enseñe cómo se hace. Sí. A ver, aprender de hacer. En la anterior entrevista que tú no has escuchado todavía, pero que ya está publicada, comentábamos en un punto de la entrevista el tema de que a veces es importante que el trabajo de edición, que está muy bien hacerlo uno mismo, pero está muy bien que te lo revise o que lo haga a la vez que tú o una persona experta en hacer edición edición entendida como selección y maquetación del proyecto, porque te puede dar una visión que quizás tú no estabas viendo o te puede decir, mira, esto que estás haciendo está muy bien, pero esto tiene que cambiar hacia aquí, hacia allá. Entonces me parece muy interesante esto que me comentabas de esta chica que recientemente te ha ayudado un poco con el tema del proyecto, porque yo creo que es importante a la hora de hacer una edición de un proyecto así. Necesitas de alguien que no tenga el apego emocional con tu trabajo, que te rompa un poco ese esquema. En el caso de esta chica, si bien es cierto, ella no decide ni toma decisiones al interior. Vale. Ella se convierte, como decía, como en una facilitadora de la edición. Entonces, lo que hizo ella fue empezar a proponerme cosas, ejercicios
Y a partir de esos ejercicios, me dijo, haz esto, esto, esto y esto, y la próxima semana me das tantas ediciones nuevas, esta de aquí, o sea, de picar piedra fue que termina saliendo el trabajo final. O sea, literalmente es probar y darle espacio, o sea, dar espacio para que salgan nuevas cosas. O sea, porque podemos creer que sabemos lo que estamos haciendo, o sea, hacemos las fotografías creyendo de que las fotos van a hacer algo por nosotros o que nosotros estamos haciendo las fotografías que dicen exactamente lo que queremos decir, sí, cuando quizás es al revés. Entonces, para eso por ejemplo, lo he aprendido ahora, hace muy poco tiempo con otro trabajo que he hecho, que las imágenes tienen cosas que las haces tú las revelas, tú las buscas, sí. las encuentras, pero cuando las juntas una con otra, hay veces que hasta el hecho de imprimir las imágenes te dice cosas. Hay veces que cuando tú tienes que hacer un fanzine que siempre se doble y se le pongan grapas en medio, Sí. tienes que hacer la imposición. Entonces, la primera queda con la última, la segunda con la penúltima y así. Entonces hay veces que te encuentras con cosas que eran inesperadas y eso es algo que no puedes determinar en un principio. O sea, lo puedes buscar después, puedes tener la duda de querer hacerlo de una otra manera, pero cada proceso al final tiene una respuesta y cada proceso tiene una riqueza que si sabemos distinguirla, bueno, siempre va en pro de nuestro mismo trabajo. Sí, no hay más. Sí, me parece súper interesante, la verdad. Es que, a ver, yo es un proceso que no he seguido porque no he hecho ningún proyecto como para preparar algo así, pero me parece que es un proceso complicado, sobre todo por el tema del apego que tenemos todos con nuestras fotografías y que en un momento dado pensamos que lo que te dices, estamos transmitiendo algo que luego realmente una tercera persona que no sabe de qué va la historia las ve y dice, mira, eso que tú me estás diciendo está muy bonito, pero tus fotos no dicen lo mismo, ¿no? Y es importante también tener una persona que nos ayude en ese aspecto. Yo vuelvo otra vez a Navia, yo lo cito mucho últimamente, pero Navia, por ejemplo, siempre comenta que su trabajo lo edita. Sí, claro, pues él comenta, él tiene un equipo que forma entre él, su mujer y otra chica, Marta. Y él siempre comenta que él cuando está haciendo selección, normalmente la hace con su mujer, con Carmen, que Carmen tiene pues una cultura en pintura sobre todo, y que bueno, pues una vez que tiene montada la edición de pues, un libro, Carmen la revisa y le dice, esta fotografía no, esta aquí no vale. Y él dice, no, pero es que esta chica, esta me hizo porque me miró, porque tal, porque igual. Dice que sí, que tú todo lo que me estás contando está muy bien, pero esa fotografía es una mierda y no funciona. Quítala. Claro. Entonces es importante el tener una persona que te pueda valorar y que tenga una cultura. Que sea de tu confianza, claro, es importante, igual. Que sea de tu confianza. Eso es, que tengas una confianza con ella. Eso es, y que además tenga cierta cultura visual como para poder ayudarte en el proceso, ¿no? Porque igual se lo puedes enseñar a tu madre y te dice, pues, joder, qué bonito, ¿no? Pero igual tu madre no tiene ni idea, o tu madre o la mía, quiero decir, no tiene ni idea de fotografía o de cultura, no tiene nada de cultura visual y todo le va a parecer bien. No sé si me explico. Sí, completamente. Sí, yo tengo ahí un grupito de amigos que son como... funcionamos todos para lo mismo. Vale. Siempre nos vamos enviando las cosas y nos opinamos y nos destruimos y nos volvemos a armar. O sea, nos ayudamos entre todos y la gracia es esa. Entonces, eso que dices es importante, o sea, si él lo hace con su mujer, que yo también lo hago con la mía. Sí. También con estos amigos. Lo importante yo creo que no sean tantos. O sea, quien se meta, lo importante es que no sean tantos y que ellos, los demás, hagan opiniones, pero no te modifiquen el trabajo. Porque, o sea, hay que dejar que el autor haga. O sea, siento claro. Yo que el autor es el que tiene que hacer y los demás tienen que sugerir. Sí. Porque no le puedes hacer caso a todos, porque tampoco todos van a tener razón. No, eso está claro. Eso está claro. Tú le puedes enseñar tu trabajo a 5 personas diferentes y cada una... También claro. Eso... Claro, es eso. Tú le puedes enseñar tu trabajo a 5 personas diferentes y cada una te va a decir una cosa diferente, seguramente. No le puedes hacer caso a todo el mundo, pero sí que puedes coger todo en global y apoyarte sobre ello. Me parece una idea maravillosa esa. Vale, también me mandaste, aparte de Remanso, me mandaste otro que a mí me ha gustado mucho, que ya lo había visto también, que es el Contact Set, que
que me da la impresión de que lo tienes bastante cerrado también, no sé si lo tienes finalizado, ¿no? Sí, sí. Pero que es un trabajo súper curioso que bueno, pues es un poco, no sé, como las fallas, ¿no? A la hora de revelar o de montar un carrete o tal, no sé muy bien exactamente de dónde vienen las fallas, pero es un trabajo que visualmente es muy curioso, está muy bien, a mí me gusta mucho. Sí. La verdad que, bueno, nace Contact Sheet, que es como la mierda de contacto. Sí. Nace desde Contact Sheets, que eran las hojas de contacto de Magnum. Ellos en el libro de Magnum no te enseñan, pero, o sea, sí te enseñan, no de manera pedagógica, pero sí te cuentan cómo es que las tiras de contacto, qué era lo que hacían, cómo eligieron ese imagen que Sí. seguramente cambió el mundo. Que era tan importante en su momento que, claro, significaba tanto. Que era la mejor imagen dentro de esta tira, que era la que era capaz de representar todo eso que quería decir el autor. Bueno, yo decía un día, estas son imágenes, más buenas o más malas, yo podría haber elegido esta o esta otra, pero en fotografía analógica pasa algo que en la fotografía digital seguramente no. Que es que hay fotografías que no llegan a ser fotografías. Fotografías que ni siquiera les da para hacer las malas fotos. Porque ni siquiera están en la tira de contacto, porque son las primeras que vienen cortadas, las últimas que vienen cortadas sí. igual, que vienen a la mitad. Cuando estás aprendiendo a revelar también cometes muchos errores, entonces hay fotografías que las haces literalmente mal y que las destruyes, o sea, hay veces que te quedas con negativos que están mal revelados y que les coloqué el apelativo de fotografía con falla genética. Vale. O sea, eran fotografías que habían sido como abortadas, ¿sabes? Y que habían quedado ahí en el camino y que no eran nada. Y que no entraban en la categoría ni siquiera del Magnum como para poder decir esta es mi tira de contacto y esto de aquí la voy a elegir esta sobre, sino que todas estas de aquí no las considero. Entonces todas esas fotografías que no están consideradas y que nadie las consideraría nunca, me comencé a preguntar si son capaces de narrar. Entonces he dicho, las fotografías con esta falla genética pueden contar una historia. ¿Qué me pueden contar a mí? Entonces he creado una especie de viaje con Contact Sheet que, bueno, la idea es que cada cual que lo pueda tener el día de mañana lo experimente, pero es una especie de y supongo que cuando vas viendo las imágenes es bastante evocador porque parecen cosas, entonces está muy inspirado en lo que sería un manga como blanco y negro puro y duro, como si te fijas igual están como muy contrastadas, hay mucha presencia del negro y el blanco puro. Entonces, trata de un poco de tratar de contar una historia y trata de ser un poco como, casi como una animación. Es cortito, pero trata de ser como una animación donde las imágenes, si tú las vas pasando, pareciera que se fueran moviendo. Sí. Entonces, y te lleva de un punto hasta otro. Y qué sé yo, también es relacionado un poco con el formato. El formato tampoco es un gran formato, sino que es un formato de mierda también, por decirlo así. O sea, está impreso o sea, las copias que me hago yo están impresas en papel de copia, y que también dentro hay muchas imperfecciones. Entonces, la idea es ver cómo todo eso a nosotros nos transforma. O sea, cómo el lenguaje visual y las imágenes tienen algo que decir, incluso estas imágenes que no considerarías. De eso va, es Contact Sheet. Sí. Bueno, pues a ver. Y claro, a estas alturas es que esto nació cuando el fanzine blanco, o sea, cuando comencé a hacer fotografía en blanco y negro, y cuando llegué a mis 1000 fotografías en blanco y negro, dije, tengo que hacer algo con estas 1000 fotografías. Buenas o malas, pero tengo que hacer algo. Entonces, de esas 1000 fotografías lo que hice fue recoger todas las malas. Todas las que hubiera tirado a la basura, esas fueron las que yo elegí. Esas son las mejores que he hecho. Sí, esas son. Claro. No sé, es como que tiene su encanto. Sí, no, tiene, porque además es un trabajo curiosísimo. Claro. Lo que tú dices, tiene una narrativa visual a lo largo del libro que te hace seguir y a ver otra, y a ver, y ahora que viene, y ahora, no sé, tiene un hilo así que está bien. A mí me ha gustado mucho. Ya te digo que ya lo había visto porque nos lo habías mostrado en algún zumito, pero
Pero bueno, Pero ahora como... ese te había mostrado una versión previa. Había mostrado una versión previa. Posiblemente, ya, claro, sí. posiblemente. Entonces, Sí, bueno, no, ahora no, además también yo ahora lo he podido apreciar a mi gusto porque he podido ir para adelante y para atrás y claro, sí. no lo tengo físicamente, pero sí lo puedo yo mover para arriba y para abajo y lo ves de otra manera. Es diferente a que alguien te lo vaya pasando así, lo vayas viendo y se acabó. ¿Y para cuándo vamos a tener estos libros impresos? ¿Para cuándo? Pues Por Dios. espero que muy pronto. Sí, lo que pasa es que, bueno, siempre hay. Como yo vivo en una ciudad muy chiquitita, cuesta encontrar lugares que te puedan hacer este tipo de trabajos como yo más o menos esperaría. De todas maneras, si me veo con la soga al cuello, una grapa y ya está. Que no me voy a hacer mucho problema. Porque de verdad creo que para mí en este minuto lo más importante es tratar de contar cosas, ver qué es lo que recibe la gente, es como lo que contabas antes, como ver si la gente también se identifica con lo que estoy haciendo y si por ejemplo con Rayman, puede que las animitas, por ejemplo, en España no existan, pero esto finalmente no es un trabajo sobre la animita, sino que es una especie de reflexión sobre la vida y la muerte. Sí, sí. Finalmente es eso, o sea, yo lo reduzco todo, es simplemente eso. Claro, por ejemplo, en España las animitas no existen como tal, que yo las conozca, a ver si hay una región en España que yo no conozco que lo hagan. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, cuando hay muertes por accidentes de tráfico y demás, sí es muy habitual colocar un ramo de flores en el lugar y todos los aniversarios la familia suele ir a colocar un ramo de flores en el lugar y demás. No se monta una animita como tal, pero sí que es verdad que se rememora en el lugar del accidente, sí que hay ahí un pequeño recordatorio de ello. Incluso en algunos casos hay gente que deja allí puesta una cruz permanentemente o cosas así. O sea, es eso. Sí. Claro. O sea, al final es un tema ahí de morfología del memorial, pero existe, existe el acto de rememorar eso, sí. o de tratar de recordar al fallecido. Entonces, es eso, o sea, es la reflexión de una vida sobre la muerte y la idea es como que tienen fotos chiquititos como para que los puedas llevar y revisar, o sea, que te puedan acompañar un poco. Sí. O como jugar también. Vale, luego me pasaste otro par de trabajos, uno de ellos es el baile, que además habíamos hablado por el chat de ese trabajo y que es un trabajo que, bueno, yo creo que también lo tienes ya cerrado y que cuenta pues una historia y que viene siendo pues si me equivoco me corriges, pero bueno, es cómo el espíritu de una muñeca pasa a tu hija y la posee, digamos, ¿no? Y baila. Es un poco algo así, no sé si me lo estoy explicando bien o estoy metiendo la pata hasta el fondo, pero... Sí, es eso. Pues sí, a mí me gusta, como tengo mucha relación tenía mucha relación antes cuando era más niño con el cómic y con esta especie de crear ficción. El hecho de crear historias, que las historias no tienen por qué ser reales, por decirlo de cierta manera. Porque a veces nos empeñamos de que tiene que ser algo real, por decirlo. Entonces en esto, bueno, pues mi hija tiene una muñeca que es un poco más alta que ella o del tamaño. Y yo me paranoia en una esquina de casa de hacer estas fotografías donde, claro, como que hubiera un espíritu de una bailadora en la muñeca y que la muñeca, o sea, y este espíritu viajaba desde la muñeca hasta mi hija y luego una vez que ella saciaba su sed de baile, por decirlo así, el espíritu la dejaba libre y todo aquí como que aquí no pasaba nada. Es una narración muy cortita, pero sí ese es. El trabajo ese, o sea, en términos de fotografías ya está cerrado, o sea, no van a haber fotografías nuevas seguramente, lo que tengo que mejorar ahí es la edición, pero ya tengo unas ideas y cosas así como que ya sé cómo resolverlas. Yo me daba esa impresión en fotografías, yo creo que no vas a incluir más, evidentemente, y puede que incluso igual bajo mi punto de vista, mi humilde punto de vista, te pueda sobrar alguna, pero es mi humilde punto de vista. Porque es otra cosa que también que escuché en el taller a Navia, y es que muchas veces menos es más. Entonces, si una historia se puede contar con 3 fotografías, es mejor poner 3 que no 5. Porque las otras 2 van a redundar en lo mismo. Pero es mi opinión, por Dios. Perdón. Está bien. No, completamente. Lo que pasa es que es un trabajo que no está revisado. Es algo que yo hice las fotografías. Hice el fanzine muy rápidamente y como mucho habrá reposado unas semanas, antes dije, bueno, hasta aquí llegamos y adiós. Y
bueno, que tengo que revisarlo y trabajarlo y bueno, yo digo que lo importante es trabajar en lo que queremos hacer. No, no tiene que ser perfecto en lo que hacemos, tiene que ser suficiente. No suficiente al trabajo final. No tiene que, a lo que me refiero con suficiente no tiene que ser así como que nosotros lo hacemos así como llegando como tratando de escalar y llegar así, sino que me refiero que tiene que ser lo que hacemos suficiente para empezar. Vale. Entonces, no importa, no te preocuparte de qué es, no tienes que preocuparte de qué es lo que tienes ahí, a qué has hecho fotografías, sino que nuevamente voy a parecer así como muy majadero, qué es lo que te terminan diciendo las imágenes. Entonces, yo me había puesto a hacer fotografías de mi hija bailar, pum, 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 como loco, y luego después de ver toda la tira de imágenes, yo me di cuenta de que la tira de imágenes tenía toda esa historia metida en medio o que puedo construir esa historia con eso. No contar la historia de mi hija bailando y mostrarla, qué sé yo, muy guapita, para allá y para acá, ¿me entiendes? Claro. Yo quería contar algo distinto, entonces que se lo he enseñado, claro, por ejemplo tú lo ves y ya te has dado cuenta de cómo funciona, pero las personas me decían, es como inquietante, así es como que da mal rollo. Yo digo, claro, porque ves una niña, pero es como que da mal rollo porque parece que hay un espíritu en medio y eso... Claro, entonces, no, es que bueno, a mí claro, para los que no lo han visto o no lo están viendo, no lo van a ver, pues son fotografías muy de autor en las que pues hay mucho movimiento, mucho desenfoque. Entonces, claro, en cierto momento te transmite esa intranquilidad, ¿no? Esa inseguridad de lo que estás viendo y de que pues posiblemente pues eso, hay un espíritu por ahí vagando y es un poco, son fotografías, no voy a decir peculiares, pero sí son fotografías diferentes a lo que pues mucha gente está acostumbrada a ver. Vale, y ya por, yo te digo. Claro, por último me pasaste también el trabajo de Criticón, que ese sí que yo tengo la impresión de que lo tienes abierto todavía, no sé si me estoy equivocando. Sí. Pero me da la impresión de que lo tienes abierto porque veo muchas fotografías y que funcionan muy bien juntas, pero veo muchas. Entonces me da la impresión de que es un trabajo que tienes todavía por pulir. Es mi impresión, ¿eh? No sé si me estoy colando o no. Pero cuéntanos de qué va Criticón. Bueno, Criticón es básicamente mi fotografía de calle diaria. Es como una especie de diálogo, digamos, interpersonal, donde hago o sea, explico, básicamente intento explicar con las fotografías esto que te decía al principio, que es como el individuo, o sea, vale. El individuo contra el mundo. Sí. Entonces sí, es un poco una verborrea de fotografías, porque lo que intenta hacer es tratar de jugar con otro tipo de edición ya. O sea, intenta hacer como una especie de cómic. Entonces, claro, como no lo sabe, en el momento que lo hice tampoco lo sabía resolver muy bien. Entonces este trabajo, por ejemplo, está después de la primera edición de Remanso y va como ahí. Entonces luego lo he ido dejando para también ir ganando experiencia y poder ganar elementos con que poder ir nutriéndolo. Al mismo tiempo que generar este desapego en las imágenes para no sentir esta emocional, para que no la puedo sacar por esto, que esta me encanta por esto de ahí, sino que ahora que ya ha pasado un tiempo, un día de estos retomarlo y cómo lo voy trabajando. Es como dices, o sea, hay chicos que funcionan de manera como directa y que... Sí. Pero hay otras cosas que son un poco más difíciles de entender y que la idea de esto es que todas las imágenes que están en esto se relacionan una con otra. O sea, le pido un poco más al... O sea, o va a querer... O sea, si mantiene esta misma forma... que el pedirle más al lector, pedir que el lector lo identifique como... Está bien porque yo lo he visto y efectivamente vas pasando las páginas y vas viendo que en cada una de ellas hay una contraposición de imágenes que te evocan pues a veces cosas diferentes pero a la vez iguales. No sé, se me ocurre la página donde sale el carrito del niño con una bolsa de basura encima y contrapuesta con la señora sentada en una silla de ruedas, ¿no? Entonces funcionan muy bien juntas, pero sí me da la impresión de que te falta pulir el trabajo porque veo mucha fotografía y tiene cierta narrativa, pero le falta una revisión importante bajo mi punto de vista, que no soy nadie para decirlo. O sea, que yo soy el menos indicado para decir estas cosas porque yo de esto no tengo ni idea.
pero sí que como el primer Sí. lector, o sea, primera lectura que yo he hecho es, vale, me gusta lo que veo, pero veo un batiburrillo de cosas que no me termina de llevar por un hilo conductor. Sí, No eso sé si me explico. es muy experimental de momento. Claro, Entonces, sí, yo por eso tampoco no lo he mostrado ni nada. claro. Lo usaba un poco para mostrar qué era lo que estaba haciendo, Sí, qué sí. cosas tenía un poco, sí, pero no, eso está todavía en pañales, eso le queda un montón. O sea, es como 2 veces más explicado que Anso y No, bien, bien. A ver, me parece un buen proyecto, ¿eh? Lo veo y ya te digo que además es un tipo de fotografía que me gusta porque me identifico mucho en el estilo de fotografiar y me llama mucho. Lo que sí, pues veo que bueno, como fanzine, como libro, le falta la estructura de narrativa visual que requiere muchas veces para mantener una atención de un lector que bien sepa de fotografía o bien sea lego en fotografía o en imagen y no simplemente mira el libro porque le gusta y no sabe por qué, pero le va llevando a pasar las páginas, que es muchas veces la magia de un libro cuando está terminado, ¿no? Sí, ya veremos dónde llega. No sé, no. Espero verlo. Ya veremos, no. Yo por mi parte espero verlo. Tú lo verás, pero yo A ver espero qué. verlo. Vale, pues me gustaría preguntarte un poco por cuáles son tus referentes, ¿no? ¿Dónde buscas tu inspiración a la hora de fotografiar? Tengo referentes así muy variados, muy variados. Llevan un poco digamos, que busco referencias en la medida que voy metiéndome en otras cosas. Si bien es cierto, en un principio los que detonaron un poco mi gusto por la fotografía de calle eran algunos muy clásicos. De hecho, siento que en un principio era muy fan de Sergio Larraín, que sigo siéndolo, es un fotógrafo chileno, que es así como muy icónico en Chile. Pero con el tiempo comencé a identificarme más con otro tipo de fotografía, mucho por ejemplo, con Garry Winogrand, con Bruce Gilden igual, un poco con Mermenstein, que son fotografías que son un poco más crudas al modo de presentar un poco la realidad, independiente de lo que puedan decir los autores, que dicen igual que no tienen una componente quizás política en lo que están haciendo. Pero sí siento que tiene mucho. Por ejemplo, en su momento también me gustaba muchísimo Trent Park, el libro que tiene que se llama el Minutes to Midnight, el libro que cuando lo vi, de hecho hasta el día de hoy no espero algún día poder comprarlo, porque un día lo vi que estaba tan caro. Porque claro, lo conocí tarde y ya no sé pagar ese libro. Ya. Entonces, un libro que por ejemplo me voló muchísimo la cabeza. También me gusta, por ejemplo, de autores españoles, que es Nadia, Cristara, me encantan. David Jiménez me gustó muchísimo. Julián Barón también me gusta mucho. Sobre todo la postura política de Julián Barón, a mí me gusta muchísimo la forma en que él expresa eso. Las ediciones de Julián Barón son muy interesantes. Entonces, ¿quién más? A ver, mujeres, que igual... Bueno, pero me gusta mucho Graciela Iturbide. Vale, sí. Tiene un trabajo que se llama Mi Ojo, creo, Tu Ojo, Mi Ojo. No recuerdo bien cómo se llama, pero es buenísimo. Es un trabajo muy bueno. Me gusta Cristina de Nidel. Cristina de Nidel igual. Sí, conozco algo de su fotografía también, sí. Sí. Hay varias así, es que se me olvidan algunas porque están en el Instagram. Hay una chica que se llama Olga Karlovac, algo así. No lo sé. Sí. Vanessa Payota creo que es, sí. Pero yo veo de muchas fuentes. De eso, por ejemplo, en temas fotográficos. Me gusta también muchísimo, que ya te digo, el dibujo. Entonces soy muy fan de ciertas cosas. Hay un coreano que se llama Kim Jung-ji, que dibuja brutalmente. Y la forma en que él dibuja y compone, el día que lo veas, así vas a decir esto, ¿qué es? Porque él tiene una manera de percibir el espacio en 20 puntos de perspectiva distintos. Entonces es una especie de ojo de pez que forma donde todo así recorre, es una locura de trabajo. Me gusta mucho también la obra de Katsuhiro Tomo, que
que es un anime que se llama Akira, que no sé si lo habrás visto alguna vez. Pero lo buscaré. Es una pasada anime. Me gusta, a ver, no se trata del arte en el dibujo. O sea, vale, de la sí. manera en que todo Sí, está, sí, sí. o sea, cómo está hecho, cómo la animación, cómo alguien se dio cada momento para hacer cada uno de los fotogramas. Eso para mí es una locura. Entonces, ellos son muy apegados también a las cosas japonesas, pero los fotógrafos japoneses así, bueno, los de Pro también, pero no tanto. Qué sé yo, Robert Frank, William Klein. Claro, sí, bueno, sí, los clásicos. Sí, clásicos. Vale, y si te pidiera que me citaras 3 libros de fotografía que a ti te hayan hecho clic. Bueno, el de Park, primero, el Minutes to Midnight. Ese diría así que es como muy... Otro libro, el Astres Noir, Astres Noir, Astres Noir. Vale. Es que los nombres, una era Catherine Koenig y con Serker Patrick o algo así, es un nombre, pero tienen un par de nombres. Ese también. Claro, no te preocupes porque de todas formas yo luego en los comentarios y en la página web mía y demás vamos a poner el título del libro y los autores. Es Catherine Koenig y Sarker Protic en concreto, los estoy buscando. Y el otro que a ver, es que los que por ejemplo me han hecho mucho clic, por ejemplo el Hardener de Jeff Bernstein, también. El Darkness de Mark Cohen, también. Muchísimo. El de Graciela Iturbide que te decía antes del Mi Ojo, sí, creo que es Mi Ojo, no recuerdo. Sí, lo vamos a buscar, hombre. Es que son muchísimos. Es que yo qué sé, es que, como te digo, voy buscando referencias en la medida que voy avanzando. Claro, es Mi Ojo. El título del libro es Mi Ojo. Sí, Mi Ojo. De Graciela Iturbide, sí. Es un libro muy, muy guapo. Muy guapo. No lo conozco, pero lo voy a buscar. Mira, cuando empieces a ver, si pones las referencias y quien las vea el día de mañana y si logra ver Contact Sheet va a decir, vale, ya sé de dónde viene toda esta paranoia. Se empieza así, como que lo empiezas a notar y empiezas a ver así la influencia. Y claro que obviamente no son los mismos, pero es que comienza a verse a poco. Es curioso que yo, por ejemplo, partí mucho en la fotografía en color y que casi, si yo me pongo a pensar en las influencias que tengo, casi todas son en blanco y negro. Claro. Sí, y debe ser por eso mismo, por la relación un poco del cómic y del manga, que es así como en blanco y negro. Claro, negro puro y duro. También es verdad que si te pones a buscar referentes en fotografía de los grandes clásicos, te tienes que ir a fotografía en blanco y negro a la fuerza, porque es fotógrafos como Robert Frank o tal, te tienes que ir a fotografía en blanco y negro porque era lo que había. O sea, no. Sí. De hecho, bueno, Navia también me lo comentaba que él empieza a hacer color por necesidad, porque él trabaja para una editorial que imprime en color, pero realmente él está acostumbrado a hacer las cosas en blanco y negro, porque es lo que había en España en esa época. O sea, no hay más. Oye, yo buscando así sobre ti en internet he encontrado una cosa curiosa llamada No Vale Cortar. Es más, he encontrado hasta una galería en Flickr, ¿vale? Sí. Que trata sobre el origami. Me ha resultado curioso porque he visto el nombre tuyo y he visto No Vale Cortar y tal, y digo, ¿pero será el mismo Nicolás o será otro Nico que se llama igual? Pero es que he llegado a encontrarme alguna foto tuya haciendo origami, entonces claro, ya he dicho, este es el mismo Nicolás. Oye, ¿de dónde sale esa pasión, digamos, por el origami? Es algo que cultivé durante muchísimo tiempo, años de mi vida. Que muchas alegrías. Me permitió recorrer el mundo, por decirlo así. Así fue que llegué originalmente a España la primera vez. Vale. Y lo que me llevó a las veces siguientes. En consecuencia de eso, por eso también mi mujer ahora vive conmigo aquí en Chile y es española. Ajá. Y
el origami es una cosa como de eso que te encuentras. Mira, te cuento la historia. Yo iba caminando por la calle y me encontré una grulla de estas que le tiras la colita y muérdala. Pues resulta que yo había visto alguna vez a mi padre, cuando yo era niño, que él la hacer, pero nunca me la enseñó realmente. Entonces yo tenía ya una edad y me la llevé a casa, la aprendí a hacer y deshacer. Yo soy ingeniero de profesión, por suerte, gracias, pero tengo la cabeza que me funciona así, ¿sabes? Sí. Igual que esto que está atrás, así, estos triángulos y todo esto. De hecho, esto es parte de... Por eso, esto de aquí tiene algo que ver con el origami que hacía yo también. Y que tiene esa relación. A mí por eso es tan fuerte todo esto. Y que digamos que le encontré en un minuto la fibra y me hizo así como entender muy la base del origami y entender muy bien cómo funcionaba. Entonces me tocó dar muchas clases, comencé a diseñar mis modelos y así más o menos como que era digamos, conocido en eso. Ahora ya lo he dejado por la fotografía, la verdad. Igual, qué sé yo, de vez en cuando si alguien me pide igual respondo, pero no es algo como que mantenga actualmente. Es que lo que te comentaba antes, igual que la piratería en el origami es muy fuerte, entonces claro. Eso es algo que tiene instrucciones, la verdad que después nadie le hace falta comprar lo que tú produces y todo el tiempo que te ha costado a ti hacer eso. Ya. Eso es algo como muy, muy, muy duro, que no me pasa solamente a mí, o sea, no me pasa solamente a mí, sino que le pasa a mucha gente, que al final el trabajo no se paga y que por alguna razón la gente cree que es como una tontería. Ya. Y es como que te dices, pero es que es papel. Y yo le digo, pues bueno, eso es una pintura. Sí, claro. Es papel con pintura. Como, ¿sabes? Y hay cosas que son... Sí, bueno, es un poco eso es papel y mira, sí, es largo de contar. Aquello es un Pollock, pero lo puede hacer mi hijo de 5 años, sí, pero aquello es un Pollock. Ya. Claro, es que es un poco así. Hay cosas, claro. Vale, y me comentabas que bueno, te gusta la música también y buscas fuente de inspiración de la música, ¿no? ¿Qué tipo de música escuchas? Pues yo voy de rey a paja. Igual un día me encuentras escuchando agrometal como me encuentras escuchando Luis Miguel. Entonces, lo que pasa es que me gusta muchísimo la música popular. Me gusta el folclore tanto de Chile como de España, me gustan ambos. Me gusta muchísimo el folclore del sur de España, pero muchísimo. Y la música es algo que eso sí que me amo mucho y es lo que me ha enseñado más bien poco a trabajar y que siempre lo extrapolo y ahora también lo extrapolo a la fotografía. Intento aprender a poner a través de los mismos procesos que lo hacía con la música, de crear las melodías, los altos, los puntos bajos. Siempre he sido muy bueno para meterme en cosas y aprender así hasta darle al punto máximo que pueda dar respecto de mis condiciones de tiempo y todo eso. Pero la música es algo como que llevo transversalmente y cuando estoy como muy acongojado y cuando nada me lo resuelve, ni la fotografía, ni el origami, nada, cojo mi guitarrita, me voy a habitación y 3 minutos y medio te pueden cambiar una semana de malos días. Sí, eso sí es verdad. Yo me apoyo muchas veces en la música cuando necesitas desconectar o tal, y es verdad que te transporta en un momento dado completamente a otro lugar. Sí. Oye, ¿y para fotografiar utilizas música o no? ¿O solo a veces? No utilizo música para fotografiar. Vale. No, porque ni para leer tampoco, ni para hacer alguna actividad que tenga que ver, porque siento como que interfiere en el proceso, no me deja concentrarme. Que esto es por mí, ¿vale? Sí, no, pregunto en tu caso, sí. Sí, yo si me pongo a escuchar música me pongo a pensar en los acordes. Entonces claro. Ahí no, podría hacerlo seguramente, pero no lo prefiero. Entonces cuando estoy en la calle me gusta sentir el ruido de la calle, me gusta sentir que estoy ahí, escuchar a la gente y eso. Y cuando estoy escuchando música solo escucho música. O sea, tú dices, este ni siquiera está barriendo la casa, o sea, estoy así tirado escuchando música. Porque estoy pendiente de eso. Claro. o tocando, yo qué sé. Claro, bueno, a ver, a mí, por ejemplo, yo no salgo a fotografiar con música porque me distrae,
precisamente me ocurre. Sin embargo, por ejemplo, sí leo con música muchas veces, precisamente porque me ayuda a abstraerme del ruido que tengo alrededor, sobre todo con los niños por casa y todo este rollo. Ya. Entonces, para ese caso, por ejemplo, a mí la música sí me funciona y sin embargo para hacer fotografía no. No me sirve Ya. porque al revés me molesta. Me distrae, voy un poco más pendiente de la música que de lo que estaba con la intención que tenía de hacer. Sí, pero ¿sabes para cuándo ocupo música? Para editar. Ajá. Para editar, Sí. sí. Ahí ocupo música y dependiendo del trabajo que sea, igual elijo de música y voy un poco así como... Porque creo que es un proceso ahí distinto. Claro. Para la edición hablamos como selección. Sí, Vale, edición, sí. sí. No el revelado. Claro, el no, revelado, bueno, sí, me refiero lo a la aclaro sobre selección, todo. secuenciación de Claro, imagen. yo te había entendido, pero bueno, lo aclaro sobre todo pues para la gente que está más comenzando y que viene de la era digital y que edición lo entienden como meterse en el Photoshop y cambiar cosas en la foto. Sí. No, hablamos de una edición entendida como una selección de fotografías y como una maquetación de un trabajo Sí, más que. selección Claro, y secuenciación de imágenes. eso es correcto, tú lo has dicho mejor que yo. Vale, ¿y hay alguna fotografía que no hayas hecho y quieras hacer? Mm. No sé, no. No sé si quisiera hacer fotografía. Siempre tengo algunas ideas de cómo deberían ponerse algunas cosas o que sucedan, pero también dejo que hay muchas fotografías que no puedo hacer. Estoy muy acostumbrado a dejar pasar fotografías. Vale. Porque acostumbro salir a hacer fotos o llevar la cámara siempre, entonces no siempre puedes estar como pendiente. O sea, si estás trabajando tampoco es como que puedas estar como muy por eso. Entonces es un poco, si te el momento y tienes así como la cámara, aprovechar. Y también, qué sé yo, cuando voy con mi hija la llevo de la mano y se cambia de una mano a la otra Sí. y igual no llevar la cámara en la mano derecha a veces es un lujo y al siguiente llevas a tu hija que igual es un lujo, pero no puedes levantar la cámara. Sí. Sé de lo que me hablas, que yo tengo dos. Ya. Entonces, yo estoy acostumbrado a ver pasar las fotografías de él Sí. frente a mí. O sea, muchas fotografías que nunca voy a poder hacer. Vale. Pero así como una fotografía como deseara. No, realmente. Creo que puedo vivir con eso de no llegar a ser nunca mi mejor fotografía. Una cosa. Bueno, es que eso de cuál es tu mejor fotografía es una cosa que hay que hacérselo mirar, eso, ¿eh? Porque de encontrar tu mejor fotografía, igual tu mejor fotografía no se encuentra hasta que no estés fallecido y la encuentra otra persona y dice, mira, esta era la mejor fotografía que hacía. Claro, ¿sabes? Entonces, bueno, es un poco de aquella manera. Igual puede ser que te digan, esa es tu mejor fotografía y tú te quieras morir. También. No sé. Mira, eso Podría ser. pasa mucho cuando hablamos de las redes sociales y del tema este de los likes y demás. Y muchas veces la mejor fotografía para la gente que lo está viendo en Instagram seguramente no es la mejor fotografía que tú consideras que es la mejor fotografía. Suele ocurrir. Igual, qué sé yo, alguna vez te preguntan ¿qué cámara te llevarías a una isla desierta? Y yo digo, no sé, ¿hay químicos? ¿Hay electricidad como para elegir? Claro. Mira, no sé, No sé, a quién no. se lo escuché yo decir, un fotógrafo que va mucho a África y por ahí, viaja con una cámara de carretes. ¿Por qué? Porque no necesita fotómetro y porque va tirando las fotos, guarda los carretes y los revela al volver. Si lleva una cámara digital, depende de cargar las baterías, depende de conservar las tarjetas, depende de un montón de cosas que no va a tener disponibilidad. Entonces prefiere llevarse un saco carretes y disparar sin fotómetro y ya está. Y no depende de nada, porque excepto si se le rompe la máquina. Esa mecánica. Claro. Lo único que le puede pasar es que se le rompa la cortinilla y se quede sin cámara. Pero mientras tanto, no necesita nada más porque es totalmente autónomo. Claro. Y sí, es eso. Vale, Nico, pues voy a pasar a hacerte unas preguntas rápidas que yo ya suelo ir haciendo cuando estamos finalizando para no alargarnos mucho más, porque, bueno, en tu caso, para ti es todavía después de comer, ¿no? Pero para mí ya empieza a ser una hora un poco intempestiva y bueno, pues voy a pasar a hacerte las preguntas rápidas buscando pues, respuestas rápidas que, bueno, no tienen más misterio. En primer lugar, dime una ciudad. ¿Chile o de España? De donde tú quieras, eso es cosa tuya.
Supongo que tus oyentes son más de España, no sé, Barcelona. Barcelona, bueno. Y te iba a preguntar por un rincón de Barcelona. No sé si conocerás suficientemente Barcelona como para darme un rincón de Barcelona. Si no, un rincón de tu ciudad me vale también. No, entonces, mira, sí, elijo mi ciudad y Vale. un mercado que se llama El Crea. El CREA. Vale. Me lo apunto porque yo Chile no lo conozco, pero está en mi lista de imprescindibles, ¿eh? O sea que... Es es un mercado popular, es un mercado donde venden frutas, verduras, Mm, pescados y mariscos, y que hay gente de trabajo, gente con la que has crecido, gente que te ha visto comprar desde que no llegabas al sí, mostrador hasta que te ven llegar con tus hijos y que generas esa relación de como una especie de no parentesco, sí. pero que estás muy relacionado con ellos y que todos saben quién es tu abuelo y me gusta mucho recorrer eso y sentir que es como sentir que es como parte de mí, que yo soy como parte del inventario de ese Vale. lugar. Eso sí me gusta muchísimo. Vale, Entonces, si sí. hay un lugar que si por ejemplo me viniera a ver a Talca, siempre terminamos en el CREA. Vale. Siempre hay un día que vamos al CREA a todo, ya sea a comprar o a veces hasta a pasear. Sí, yo creo que en los archivos que me has pasado he visto alguna fotografía ahí. Sí, Me arriesgo a seguro. decir que alguna fotografía estaba hecha ahí. Vale. Sí, seguro. Siguiente pregunta es una comida. Em, pues de Chile, pastel de choclo y de España, fideuá. Vale. Y ahora un lugar para perderse. Pues yo le tengo mucho cariño a ella, por eso. ¿Cuál? Perdona, no te entendí. A Venecia, Ah, Venecia, vale. No, es que se cortó justo en ese para momento. perderse. Ah, amigo. Sí, porque ya me perdí una vez ahí. Sí, ok. Vale. Entonces, si me preguntan cuál es un lugar para perder, pues Venecia. Venecia. Bien, bien, bien. Oye, es un buen lugar para perderse de todas formas, ¿eh? No, a mí no me importaría perderme unos días por Venecia. De verdad te lo digo. Vale. Sí. Y ahora dime un color. A pesar de que eres fotógrafo de blanco y negro. Ahora soy fotógrafo de negro, pero un color eh, rojo. El rojo. Vale. ¿Y un medio de transporte? Y zapatillas. Las zapatillas, bueno, buen medio ese. Da lugar a muchas historias, las zapatillas. Sí, no es caminante, caminante total. Vale. Y ahora, ¿tu mayor virtud? Ujú. Eh, no sé si es que mi mayor virtud será mi defecto. Puede ocurrir, a veces ocurre. Creo que es como lo mismo. Eh, soy muy obsesivo. Soy muy obsesivo con lo que hago. Tengo una obsesión con... Se me fijo un punto horizonte que lo determino como el objetivo y hasta que no llego a ese punto me puedo dejar la vida en ello. Y Vale. creo que eso es muy contraproducente. A la vez que un hábito. Sí, no. En este caso, por ejemplo, pues sí, se puede considerar como ambas. O sea que ya la siguiente pregunta no te la hago, que ya sabías por dónde iba a ir la siguiente. Entonces ya quedan las dos cubiertas, vale. Y ya por último lugar, si pudieses hablar con una persona con la que no has podido, ¿con quién sería? Cristóbal Lara. Cristóbal Lara. Ay, amigo. Bien, 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 bien. Vale, pues yo ahora sí ya como para ir cerrando, pues me gustaría recordar a la gente o comentar a la gente a dónde te pueden encontrar, aunque bueno, lo van a poder ver en la descripción del podcast y se va a poder ver también en la página web mía. Te pueden encontrar en Instagram como nico.filmroll, acabado en doble L. De todas formas, si buscan en Google como Nicolás Gagarzo, te va Gagar. Se me trabó la lengua. Nicolás Gagar. Joder, dilo tú, por favor. Gajardo. Gajardo. Tío, se me trabó la lengua completamente, tío. Bueno, Ya, vale, para ti ya es tarde. si Para ti ya te, es tarde. si te buscan así, te van a encontrar perfectamente. Pero bueno, ya te digo, en Instagram es nico.filmroll. Y también te van a encontrar en YouTube. Tienes un pequeño canal allí que creo que ahora mismo tienes un par de vídeos nada más, pero espero que nos vayas a enseñar más cosas porque lo que hay está muy bien. Así que ahí te pongo una tarea pendiente.
Eso tengo que abrirlo por trabajo que me encargaron aquí. Ese video que está ahí es un trabajo que me solicitaron de la Corporación de Cultura como para hablar sobre fotografía de calle. Vale. Bueno, que lo hice y ahí quedó. Sí, sí. Bueno, quién sabe si lo sigo nutriendo, no lo sé. Bueno, oye, yo lo vi y a mí me gustó mucho, entonces yo creo que deberías de continuar con ese con ese proyecto y enseñarnos alguna cosa más porque a mí personalmente me gustó bastante. Así que, bueno, Nico, para mí, ya te digo, va siendo tarde, entonces creo que vamos a ir cerrando ya, pero no sé si te gustaría dejar aquí una reflexión así final para la gente que nos escucha. Pues a mí, algo que podría decir, que a mí, por ejemplo, me ha funcionado, por lo menos en lo que yo hago, es como creer en lo que uno hace, creer en las intenciones que uno tiene, trabajar mucho, trabajar muchísimo en lo que amamos, en lo que queremos tratar de expresar, estudiar lo más que se pueda, vivir las etapas cuando se tengan que vivir. Hay una etapa que es específica para vivir dependiendo del equipo y de aprender todo esto, lo que significa la técnica, pero hay un momento en el cual hay que dejarlo. Porque realmente si solamente nos centramos en eso, nunca vamos a llegar a aprender sobre la fotografía real. Siempre vamos a estar dependiendo de lo que haga un aparato por nosotros. Y cuando ya entras en la fotografía y te olvidas un poquito de este aspecto, que lo puedes seguir cultivando todo lo que quieras, el mundo cambia totalmente. O sea, todo comienza de nuevo y la aventura, es como decir, la aventura recién comienza. Entonces, qué reflexión final, que el camino es muy largo, que la fotografía tiene mucho más que ver con cosas que no están relacionadas con ella. Vale. Y que como dice un amigo mío, insistir, si crees en algo, insiste y insiste y insiste. Nunca, eso es lo que importa. Vale, bien. Me gusta lo que nos dejas aquí al final del todo, me gusta. Bueno, pues sí que te pido que no te vayas, que voy a despedir aquí a la gente que nos está escuchando. Y bueno, pues para todos vosotros que estáis ahí al otro lado, solo me quedan palabras de agradecimiento, como siempre, pues por estar aquí un día más y por haber llegado hasta el final de la entrevista. Yo soy Gonzalo Lozano y bueno, pues mi parte ha sido un placer, como siempre, estar aquí a este lado del micrófono un día más. Os deseo que paséis una buena semana y bueno, yo por mi parte os envío un saludo muy grande desde León y estoy, bueno, en España, y estoy seguro que Nico os lo manda desde allí, desde Chile, con el mismo placer con el que os lo envío yo. Y nada más, adiós.